Bueno, como cada componente me quedó con módulo, yo tengo que considerar todas las combinaciones posibles, es decir, el X positivo, el X negativo, el Y positivo, el Y negativo, el Z positivo, el Z negativo, pero no es todo positivo y todo negativo, ¿no? Sino los dos primeros positivos y cambia Z, positivo o negativo, ¿sí? El Y negativo, o sea, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, bueno, etcétera, ¿no? Básicamente la combinatoria. Cada una de estas cartas dibuja una parte de la curva. ¿Cómo podría haber hecho yo? Bueno, antes de seguir avanzando, supongamos que a mí el ejercicio me pide estudiar la curva en el punto, no sé, 1, 1, 1. El punto 1, 1, 1 no puede estar en la última carta, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque la última carta tiene las tres componentes negativas. El punto 1, 1, 1 tendrá que estar, si es que está en la superficie, en la primera carta que tiene las tres componentes positivas. Entonces, si ustedes tienen que estudiar esto de manera local, no tienen que estudiar obviamente todas las cartas. Van a trabajar con la carta que contiene el punto en el cual ustedes están trabajando. Pero ¿qué hubiese pasado? O sea, ¿qué podría haber hecho yo si no quisiese trabajar con tantas cartas? Porque me parece que esta parametrización es horrible. Entonces, voy a copiar esto, voy a abrir otro más type. Voy a compartir diferente. Bien. Entonces, cambio el método de parametrización. En lugar de llamar a x cuadrado t, a x lo llamo t. Entonces, ¿qué pasa si x es t? Ya desaparecen 4 cartas de lo que di recién. Porque ya no tengo positivo y negativo. Es la misma carta que define a las dos partes de x. Entonces acá esta parte me queda t cuadrado acá. Porque si x es t, acá al sustituir x por t me queda t cuadrado. Quiere decir que esto se transforma en, ahí, en t cuadrado. Y el de abajo también me queda t cuadrado. Ahí se me corrió el cursor. Ahí, t cuadrado, y por lo tanto acá me queda también t cuadrado. Entonces la parametrización tiene ahora menos cartas. ¿Por qué? Porque esa es una carta, ¿sí? Con Y positivo y Z positivo. Otra carta será con Y positivo y Z negativo. Otra carta será con Y negativo y Z positivo. Y una última carta será con Y negativo y Z negativo. Es decir, obtuve una nueva parametrización, una parametrización diferente a la dada a partir de un proceso diferente, pero que usa los mismos cilindros proyectantes. Incluso podría haber cambiado el cilindro, entonces me hubiese dado otra parametrización también. En lugar de usar 2x cuadrado más 3y igual 4, usar la primera y la tercera. O, por ejemplo, usar la tercera y la esfera. Entonces tendría acá x en función de t, z en función de t, después vendría acá y despejaría y. Vamos a hacer una última parametrización. Solamente para que Profe, vean. ¿puede repetir lo que dijo recién entre la esfera y la Sí, cilíndrica? ¿Cómo sería? sí, suponé que vos tomás esta misma parametrización. Esto, ¿te acordás que se llamaba método de Monja, no? Hacer a x igual t. Sí, sí. Bueno, fíjate que, ¿qué hice yo despejando o utilizando x igual t? Fui a esta ecuación, que es la que estoy usando, cambié x por t y despejé y, ¿sí? Sí, Para llegar a esta parte. Bueno, sí, sí. suponete que ahora, en lugar de querer usar la de acá abajo, quiero usar la esfera, la de acá arriba. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cambiar la x por t, me quedaría t cuadrado acá. La y la tendría que cambiar por esto. O sea, esa y cuadrado, fíjate que tomando en cuenta acá, ¿sí? Donde estoy escribiendo, y cuadrado es igual a 4 menos 2t cuadrado sobre 3. Entonces, esto lo tendría que poner acá, en la y cuadrado, y de ahí despejar z. Me parece a mí Ah, que listo, listo. es Muchas bastante gracias. más rebuscado. Te das cuenta que es bastante más incómodo trabajar así, Sí, ¿no? no, le pregunté porque justo en la práctica hay un ejercicio de una cilíndrica y una cuádrica,
y quería Sí. ver cómo hacer para despejar y todo eso, así que ya me Bueno, quedó claro. te conviene hallar los cilindros proyectantes y trabajar con los cilindros proyectantes. No es una forma obligada de trabajar, es un método que simplifica bastante el proceso de parametrización. Bueno, lo que les decía es que voy a hacer un último estilo de parametrización. No son los únicos 3 estilos que hay, pero bueno, como para que vean alternativas, esto lo estoy grabando, así que lo van a poder revisar más tarde si algo no se está entendiendo. Lo que voy a utilizar ahora es, en la primera ecuación, la voy a reescribir un poquitito, ¿sí? La voy a expresar diferente. Lo voy a llevar a lo que se denomina en las cónicas la forma canónica. Voy a dividir todo por 4. ¿Sí? Entonces me va a quedar x cuadrado sobre 2 más 3 y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces voy a utilizar en esta expresión, que la voy a marcar ahí, ¿sí? Eso que recuadré ahí, voy a llamar a x cuadrado sobre 2 y a 3y cuadrado sobre 4, a este lo voy a llamar seno cuadrado de t, y al de abajo lo voy a llamar coseno cuadrado de t. ¿Qué gané? Bueno, sabemos que si yo sustituyo acá, coseno cuadrado y acá seno cuadrado, satisfacen esta ecuación que me da 1. Entonces de acá podré despejar cuánto vale t, ¿sí? Me va a quedar que x cuadrado, sobre raíz de 2, es el seno de t. Entonces, x es raíz de 2 por seno de t. Y abajo, y es raíz de 3 sobre 2, porque me quedó 4 ahí abajo, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2 por y es coseno de t. Entonces, y es, bueno, me va a quedar la raíz de 3 abajo, así que voy a racionalizar. 2 sobre raíz de 3 es 2 tercios, raíz de 3, coseno de t. Y ahí tengo a x en función de t, a y en función de t, y me falta z en función de t, que lo tendré que despejar de algún otro cilindro proyectante. De, por ejemplo, el que acabo de resaltar, o el de acá arriba, o la esfera, o la superficie acá abajo, no me acuerdo, era una especie de cono, ¿sí? Esta superficie que está acá abajo. No importa de cuál, ¿sí? Pero de una de esas ecuaciones falta despejar z. Acá me comí un módulo. Simplificar esto bueno, esto es método paramétrico, no, método trigonométrico. ¿Sí? Utilizamos la igualdad pitagórica, ¿sí? La identidad pitagórica, perdón, para poder parametrizar. Bueno, muchas veces este cilindro proyectante es lo suficientemente amigable como para que esto sea más sencillo. Por ejemplo, si acá me hubiese quedado, en lugar de 3, 2, uno hubiese sido raíz de 2 seno de t y el otro raíz de 2 coseno de t. Hubiese sido mucho más lindo. Incluso si acá me hubiese quedado x cuadrado más y cuadrado igual 1, directamente podemos parametrizar como ya sabíamos hacerlo, ¿sí? Por el método trigonométrico. Bueno, ahí me recordaban recién el tema del dominio. Una de las cosas que yo les había dicho en una de las primeras clases era que era muy importante que cuando ustedes presenten una parametrización, la presenten con el dominio. ¿Sí? Entonces acá, antes de seguir avanzando, elijo esta parametrización de las 3 que les mostré para trabajar. Ustedes en el examen o en el momento de sentarse a hacer un ejercicio, obviamente no van a hacer las 3 parametrizaciones, hacen una.
Si en todo caso, si hacen una parametrización, porque si esto habría que calcularle, no sé, por ejemplo, el triedro de Frenet, hay que derivar. Entonces muchas veces esto conviene ajustarlo algebraicamente. Y si queda una expresión muy incómoda, por ejemplo, para derivar, a veces conviene ir hacia atrás y parametrizar diferente, a veces. Pero bueno, me fui por las ramas. Lo que le quería decir es que lo que tenemos que indicar es el dominio de T en esta parametrización. ¿A dónde pertenece T? Porque si no, no está del todo bien parametrizado, de hecho está incompleta. La parametrización como una función es la parametrización y su dominio, ¿sí? Es la función y su dominio. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el dominio de T? Bueno, depende de quién sea T. Si nosotros hicimos una parametrización trigonométrica, bueno, T irá, no sé, de 0 a 2pi, de 0 a pi, según como lo hayamos definido. En este caso, X es igual a T. Y X proviene de acá, de esta expresión, ¿sí? O de la expresión de abajo, en todo caso. Y como X es T, lo que tengo que ver es qué valores puede tomar X acá, tanto en la parametrización de arriba como en la parametrización de abajo. Consideremos, por ejemplo, la parametrización de arriba. ¿Sí? ¿Puede la X valer, no sé, 185 acá? ¿Sí? Es decir, vamos diferente a pensar esto. Vamos a la superficie. Bueno, X es el eje rojo, ¿no? El eje rojo en GeoGebra siempre nos dibuja. Vamos a darle un cachito. Ahí. Bien, X es el eje rojo. Y X es T. Entonces, X de qué valor a qué valor va. Bueno, va de 2 a menos 2, ¿lo ven? X va de 2 a menos 2. En esta superficie, Y va de 2 a menos 2, y Z va de 2 a menos 2. ¿Por qué? Porque es una esfera. ¿Sí? Entonces, alcanza hasta el valor de X menos 2, hasta el valor de Y menos 2, o sea, entre menos 2 y 2, tanto X, Y Z. Entonces, vamos a ver la parametrización. Fíjense que acá yo dibujé una de las cartas, acá está puesto el parámetro, me lo puso automáticamente de menos 4 a 4, lo voy a prender, ¿sí? Esa es una de las 4 cartas que me quedó en la superficie. Obviamente ven que está dibujada sobre la esfera, vamos a apagar la esfera, vamos a prender el cono, ven que está sobre el cono también, vamos a apagar el cono, vamos a prender la primera superficie cilíndrica, está sobre la superficie cilíndrica, apago eso, prendo la segunda superficie cilíndrica, está en la segunda superficie cilíndrica, último, está en todas las superficies cilíndricas, porque está en la intersección de todas las superficies que estoy usando. Yo usé como parametrización la ecuación 2 y la ecuación 3, así que estamos usando ahí. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, el cilindro azul, fíjense de dónde a dónde va X, ¿sí? Entonces la curva va a tener esa misma restricción de X. Acá ven que está el dominio de menos 4 a 4. Bueno, si yo lo pongo de menos 10 a 10, ¿qué hace? ¿Dibuja más curva? No, porque no hay más curva que esa. ¿De dónde a dónde hay curva? De menos 2 a 2. Ese es el dominio de T. Todo lo demás extra que yo le esté dando no tiene sentido, porque el dominio es donde hay curva. Y eso proviene de quién fue el parámetro. Ahora, si yo el parámetro lo acorto, por ejemplo, lo pongo de menos 2 a 0, ahí sí estoy trabajando con menos curva. Porque X, al ir de menos 2 a 2, T va de menos 2 a 2. No porque siempre X sea T, porque en este caso T fue X. Ahora, ¿se entendió eso que me habían preguntado por el dominio? La verdad que yo no te puedo dar Profe, y analíticamente, ¿cómo sería? Y bueno, volvamos. Acá estoy, esta era la parametrización, sí, acá está el dominio. El dominio va de menos 2 a 2. Ahí está. ¿Por qué? Porque X es T y X va de menos 2 a 2. Entonces, si yo hubiese llamado a Y T, bueno, tendría que ver de dónde a dónde va Y en la superficie que estoy trabajando. O si yo hubiese llamado, por ejemplo, en la parametrización anterior, X cuadrado era T. Entonces, como X va de menos 2 a 2, T me hubiese quedado de 0 a 4. Porque si esto va de menos 2 a 2, esta función
la imagen de cómo está determinado acá, iría de 0 a 4, porque para menos 2 me da 4, para 2 me da 4, pero para 0 me da 0, que es el menor valor. Entonces ahí, en la parametrización anterior, el dominio es de 0 a 4. En esta, es de menos 2 a 2, ¿sí? Por cómo yo lo estoy definiendo. O sea que hay que hallar el dominio de la variable que nosotros nombramos t, digamos. Sí, si la llamás R, dominio de R. Si la llamás Claro. tita, dominio de tita. La parametrización tiene que venir acompañada de su dominio. Yo no lo hice en cada una de las parametrizaciones porque, bueno, en realidad donde quería ir era al método. Y, bueno, me olvidé de ir poniéndolas, pero tiene que estar en un ejercicio donde el objetivo sea hallar una parametrización, tiene que estar la parametrización, todas las cartas correspondientes y su dominio. Bueno, vieron en el dibujo recién que dibujé una carta, vamos a volver al dibujo y vamos a dibujar el resto de las cartas. Voy a apagar. No sé si se dan cuenta Profe, que. Sí. una pregunta con respecto al dominio. Sí. ¿Qué sucede si, por ejemplo, así como usted puso que t varía entre menos 2 y 2, en el caso de, por ejemplo, que se indetermine en, por ejemplo, 0, nosotros tenemos que aclarar que ese valor no lo toma o con que pongamos el intervalo ya está? No, a ver, ¿vos podés tener en el dominio un valor que no tenga imagen? No. Y no, entonces lo tenés que sacar del dominio. O sea, siempre, o sea, nos conviene poner el intervalo y aclarar que ciertos, los valores que se indetermina que no van. Si nos queda incluido en el intervalo, entonces. No, es que no lo ponés en el intervalo. Si yo te doy una función logarítmica y te pido que me marques el dominio, vos no decís es los reales, pero ojo que para los negativos no existe. Vos decís que el dominio es de 0 más infinito, sin incluir al 0. Claro. Bueno, vos, si por ejemplo esta función en 0 no estaría definida, no habría vector en 0, vos pondrías que va de menos 2 a 0, unión 0 a 2. Ah, ok. Sacás del Ya dominio. entendí. Sí, sí, Bueno, gracias. sí, de paso voy a aclarar una cosa más también. Yo recién el dominio, no sé si vieron que lo puse como intervalo cerrado, pero lo que va a ocurrir ahora cuando yo dibuje la siguiente carta, a ver si puedo copiar esto y repetirlo abajo, porque lo que voy a hacer es cambiarle el signo, por ejemplo, a la componente del medio. Ahí. Vamos a poner otro color para que se note la diferencia. Ahí, ¿ven? Una carta negra y una carta roja. Bueno, ¿qué pasa si yo en el dominio de T le pongo menos 2? Bueno, para menos 2 me está dando, en menos 2 me está dando o este punto o este punto. ¿Sí? Uno de los dos, porque el parámetro va de menos 2 a 2, habría que ver si la curva se recorre de acá para allá o de allá para acá, ¿no? Eso lo habíamos visto. Supongamos que da este punto en el cual yo lo tengo acá. Es decir, este punto está en la parametrización negra. Y bueno, también va a estar en la parametrización roja. Entonces es un punto que va a estar en las dos parametrizaciones. Por eso, por lo general, cuando hay varias cartas y los puntos se superponen, conviene, o sea, es preferible el punto sacarlo directamente. En lugar de ponerlo en las dos cartas, conviene sacarlo de las dos. Porque es un punto que es complejo para estudiarlo. Si yo tuviese que estudiar justo el punto ahí donde se están uniendo las dos cartas, bueno, no me conviene usar esta parametrización, me conviene una que pase de largo la carta ahí. ¿Qué va a pasar con las otras dos cartas que me faltan? Bueno, se dan cuenta que es la otra parte de la intersección. Es la parte de abajo, ¿no? Es donde se está intersectando acá abajo. Entonces una carta más, y la voy a escribir con la componente Z negativa y la componente Y negativa, que no me la dibujó porque me quedé ahí abajo, ¿sí? Vamos a cambiarle color. Y la última carta es solamente con la componente Z negativa, que también vamos a cambiar el color. Bueno, que se lío. Ahí está. Esta vamos a ponerlo en verde. Bueno, y ahí vemos las cuatro cartas. Vamos a aprender ahora las superficies. Las originales. Los cilindros proyectantes, el primero y el segundo.
el segundo y el tercero, que son los que yo terminé usando. El primero y el tercero. ¿Sí? O alternativamente, no sé, el primero y la esfera. Se ve que se intersectan, no importa qué pareja de curvas utilice. Qué pareja de superficies, digo, utilice. Siempre obtengo la misma curva. ¿Mm? Bien, voy a apagar todo esto. De paso acá, vieron cómo fui escribiendo esto. Esto incluso, yo lo definí como curva, pero ustedes lo pueden definir como función. Si escriben exactamente lo mismo que yo escribí, que sería esta parte, ¿no? Esto, ahí. A ver, el vector. Hasta ahí creo. Voy a apagar todo esto. Voy a poner una más que se va a superponer con eso. Y yo llamo, por ejemplo, f de t a la parametrización definida como función. ¿Ven que me lo tomó como función ahora? Si yo lo prendo, coincide con una de las cartas, me lo tomó como función. Yo no le aclaré el dominio, así que me lo tomó de menos 10 a 10. Pero ahora, ¿qué gané con eso? Que si yo ahora le pongo f de 0, me marca el punto f de 0, al tenerlo definido como función en la parametrización. ¿Sí? Es el punto evaluado, la función evaluada en 0, si lo tengo definido como función. Ya que estoy acá, les muestro algunas herramientas de GeoGebra. ¿Por qué les hago esta aclaración? Bueno, porque esto es parte de lo que yo quiero que ustedes hagan en los ejercicios, que dibujen las superficies originales, los cilindros proyectantes y las parametrizaciones. ¿Está? Por lo menos por ahora vamos a trabajar con eso. Bien, este es el trabajo práctico número 7. Parece cortito, pero no lo es. En el punto 1, acá por ahí es un poco incómodo como elegí escribirlo, pero bueno, espero que se den cuenta que cada ejercicio tiene dos superficies, ¿no? Las dos primeras para el punto 1, 1 y 2 para el punto 2, etc. Bueno, en cada uno de estos ejercicios tiene que hacer exactamente lo que yo les mostré. Agarran GeoGebra, dibujan las superficies, calculan los 3 cilindros proyectantes. Si alguno es muy incómodo lo dejan de lado, pero por lo menos ahora que estamos practicando, traten de hacer los 3 cilindros proyectantes. Dibujan en GeoGebra los cilindros proyectantes, parametrizan, dibujan en GeoGebra la parametrización. ¿Sí? Eso es lo que les pide el ejercicio que hagan. ¿Sí? Identificar las superficies, los cilindros proyectantes y obtener una parametrización de la intersección. Después los ejercicios de abajo ya son más tendientes a cómo es la estructura de un parcial. Si dadas dos superficies, dice el punto 1, por ejemplo, acá una superficie, acá otra, hallar el triedro en un punto. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, con las superficies, hallar los cilindros proyectantes, hallar una parametrización, en la parametrización hallar el parámetro, el valor del parámetro que los lleva a ese punto, y en ese punto hallar el triedro. Es decir, este ejercicio 2.1 contiene un montón de cosas. Contiene o sea, toda la herramienta gráfica de GeoGebra, pero más allá de eso, toda la parte analítica de obtener una parametrización, el dominio de la parametrización. Una vez que tenemos la parametrización, hallar el valor de t que me apunta al punto, y una vez que sé cuánto vale t, en ese valor de t hallar el triedro. Para el triedro tenemos que hacer todo lo que estuvimos calculando hasta ahora. Bien, los ejercicios de abajo también tienen algunas cuestiones. Dice, el de abajo está formada, demostrar que la curva formada por esto y por esto es plana. Bueno, ya vimos una forma de demostrar que una curva es plana, hallar una parametrización, calcular su torsión de manera genérica, probar que la torsión es constantemente nula, perdón, es 0 la torsión para todo t. En este caso, sí o sí les va a tener que dar que la curva es plana porque esta superficie es un plano. Entonces es evidentemente plano. Uno podría hacer un poco de trampa y decir, bueno, esa intersección entre una superficie y un plano, no le queda otra más que ser plana. La curva tiene que estar contenida en este plano. De hecho, esta ecuación del plano tendrá
forzosamente que será el plano osculador. Pero bueno, lo interesante es que lo hagan, porque esta pregunta de demuestre que la curva es plana, o este ítem de demuestre que la curva es plana, es un ítem que se repite bastante en los parciales y que por algún motivo todo el mundo entra en crisis con esta pregunta, ¿sí? Así que practíquenlo desde el camino largo y después podrán encontrar atajos una vez que sepan lo que están haciendo. Y después, en el ejercicio 2.3 también tiene ya la estructura de un ejercicio largo de parcial, le da dos superficies, le pide ya la curvatura y la torsión en un punto. Bueno, tienen que pasar por el proceso de obtener la parametrización, encontrar el valor del parámetro que lo lleva al punto, y una vez que tienen el valor del parámetro que lo lleva al punto, calcular la curvatura y la torsión. Una de las cosas con las que yo me encuentro en dificultades muchas veces, esto es un problema que tengo yo, ¿no? Por mi desorden personal. Una de las cuestiones que suelo tener inconvenientes es con cuando invento estos ejercicios, porque todos estos ejercicios los inventé yo en algún momento de mi vida, poner un punto que genere conflictos porque me equivoqué al tipearlo o saqué mal una cuenta, entonces termina sucediendo que el punto no está en la parametrización. Bueno, hay una forma de probar si este punto va a estar en la curva intersección de las dos superficies o no. Este punto tiene que estar en las dos superficies. La curva es intersección de las superficies. Entonces, si yo, a ver, volvamos a GeoGebra. Si yo quiero trabajar en ese punto que está en la parametrización, ese punto está en la curva, ¿no? Entonces va a tener que estar en la parametrización. Pero si está en la parametrización, tiene que estar en la intersección de las superficies. Tiene que estar en las dos superficies. Tiene que estar en la superficie azul y tiene que estar en la superficie roja. Porque si no está en las dos superficies, no está en la intersección. Y si no está en la intersección, no va a estar en la curva que yo estoy estudiando. Entonces, antes de entrar en pánico porque las cuentas no les dan, tienen que reemplazar este punto en las ecuaciones de las superficies. Si yo reemplazo la X, la Y y la Z por estos valores y en la ecuación 1 no me da 0, no está en la superficie, entonces está mal el punto. Bien, si llega a ocurrir eso, yo no sé si hay algún recursante y recuerda si alguno de estos dos puntos está mal, pero si no llega a ocurrir eso, bueno, habrá que cambiar el punto, ¿no? Cambiamos el punto y se acabó el problema. ¿Está? Bueno, espero haber sido claro. Vamos a detener la grabación.